Bueno, vamos a ver un ejemplo antes de continuar con otro video sobre las reglas. Bueno, entonces fíjense, tenemos la derivada, en el ejemplo 2, inciso A, tenemos la derivada de 3x cuarta. ¿Cuál sería la regla para derivación? La regla para derivación, esto es, lo podemos ver como una constante por una función, y vimos hace rato, bueno, vimos en el video anterior, que las constantes pueden salir de la derivada y entonces nos queda, en lugar de 3x cuarta, la derivada de 3x cuarta, nos queda 3, la derivada de x cuarta. Y luego aplico aquí la regla de la x a la n, entonces baja el exponente 4 y al exponente que es 4 le resto 1 y eso me da 4 menos 1, 3. Hago la multiplicación, 3 por 4, 12, x cúbica, y esa sería la derivada de la función 3x a la cuarta. Luego, derivada de 1, de menos x, es como si fuera la derivada de menos 1 por x. La derivada de una constante por una función, la constante puede salir de la derivada, entonces queda menos 1 por la derivada de x. Y la derivada de x la demostramos y es igual a 1, entonces menos 1 por 1 es menos 1. Luego, en la siguiente expresión tenemos derivada de x a la 8, 12x a la quinta, menos 4x a la cuarta, más 10x a la cubo, menos 6x más 5. Esto es lo mismo que, si consideráramos la derivada de una suma de funciones, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 funciones. Y vimos que la regla de la suma es que la derivada de una suma de funciones, que en este caso son 6 términos, lo podemos poner como la suma de 6 derivadas de cada uno de los términos, que son 6. Y aquí aplicamos la regla, baja el exponente que es 8, al exponente se le resta 1 que es 7. Luego la derivada de x a la quinta, baja el exponente que es 5, al exponente se le resta menos 1 que es 5 menos 1, 4. Luego la derivada de x cuarta queda 4x cúbica, la derivada de x cúbica baja 3x cuadrada, la derivada de x es 1 y la derivada de una constante solita ya vimos anteriormente que es 0. Y entonces hacemos las simplificaciones, 12 por 5, 60, menos 4 por más 4, menos 16, 10 por 3, 30 y menos 6 por 1, 6. Y finalmente esa sería la derivada de esta función, que es un polinomio, pero lo podemos derivar como si fuera una suma de 1, 2, 3, 4, 5, 6 funciones. Vamos a pasar a la siguiente. Otro ejemplo es cuando tenemos la derivada de esta función, que es la multiplicación de 6x cúbica más 7x cuarta, y la podemos ver como la derivada de un producto. Y la derivada de un producto dice que al primer factor no le haces nada, entonces pasa igual 6x cúbica, y el segundo factor lo derivas. Y luego viceversa, el segundo factor no le haces nada y derivas el primero. La derivada de 7, ya hecha de forma, digamos, más automática, es 7, baja el 4, 7 por 4, 28, y nos queda x a la cuarta menos 1, que es x cúbica. Y luego la derivada de 6x al cubo, baja el 3, que multiplica el 6, nos queda 18, a la x al cubo menos 1, que es cuadrado. Hago las operaciones, que es 6 por 28, 168, x cúbica por x cúbica, se suman los exponentes y me queda x sexta. O sea, si tenemos la misma base que es x, multiplicada a un factor AB, pues se suman los exponentes. Y luego 7 por 18 es 126 y x cuarta por x cuadrada es x a la 4 más 2, que es x sexta. Como tienen la misma x, sumo 168 más 126 y me da 294 x sexta. ¿Sale? Y esa sería la derivada de ese producto de funciones utilizando la regla de derivación del producto. Bueno, vamos a ver otro más complejo, que sería esta función, que es la división entre dos polinomios. Es decir, aquí para calcular la derivada necesitamos aplicar la regla de la división de funciones. Y acuérdense que la regla dice que el de abajo al cuadrado, entonces es x cúbica más 6, y luego dice el de arriba por la derivada, perdón, el de abajo al cuadrado, luego eso va en el denominador, y en el numerador va
el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo, ¿sale? Entonces esa es la aplicación de la regla, ¿verdad? Y luego pues derivamos, la derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de x es 1, la derivada de menos 2, que es una constante, es 0, de 3 términos se reduce a 2, y luego en la siguiente derivada es la derivada de x cúbica es 3x cuadrada, y la derivada de 6, que es una constante ahorita, es 0. Luego pues hacemos la distribución, ¿verdad? La multiplicación, que es 2x por x cúbica es 2x cuarta, 2x por 6 es 12x, luego 1 por x cúbica es x cúbica y 1 por 6 es 6. O sea, ocupamos la propiedad distributiva para de 2 por 2 nos van a quedar 4 términos. Y luego que igual distribuimos 3x cuadrada, que multiplica cada uno de los 3 términos, y nos queda 3x cuarta más 3x cúbica menos 6x cuadrada. Y reducimos, miren, entonces es 2x cuarta menos 3x cuarta es menos x cuarta. X cúbica menos x cúbica menos 3x cúbicas queda menos 2x cúbica. 12x menos más 12x cuadrada, perdón, el cuadrado queda aquí, con este menos es más, luego 12x queda aquí y queda 6. A veces es posible factorizar y cancelar uno de los términos, ¿sale? Pero eso ya es labor de operación de álgebra, ¿sale? Aquí sería cosa de buscarle si podemos factorizar, a lo mejor sí se puede, ¿sale? Pero hay que buscar. Bueno, luego por ejemplo, el siguiente ejemplo, función 1 sobre x, entonces es la derivada de x a la menos 1, ¿sale? Y se puede aplicar la regla. Hace rato les dije que no, pero sí se puede aplicar la regla, más bien lo confundí con la integración, que la regla es diferente, ¿no? Pero eso ya es parte del otro curso. Entonces, menos 1 baja y al menos 1 se le resta menos 1, menos 2 y nos queda menos 1 sobre x cuadrada. O, por ejemplo, la derivada de 6 entre t cuadrada, lo más conveniente es sacar el 6, el t cúbica, perdón, 6 entre t cúbica, convertirlo en menos t cúbica. Acuérdense que si el 3 pasa hacia arriba, pasa con signo contrario. Y luego, pues esto es fácil de derivar, baja el exponente que es menos 3t y al exponente se le resta menos 1, menos 3, menos 1 es menos 4, se hace la multiplicación y me queda menos 18t cuarta. Luego otros tenemos más sofisticados, que es función de x a la pi, donde pi es un número que es 3.14. Al derivar pues no hay problema, baja el pi y al pi se le resta menos 1. Otro ejemplo es función 1 sobre raíz cúbica de x cuadrada, que en exponentes es 1 sobre x a la 2 tercios, y si pasa para arriba es x a la menos 2 tercios. Derivamos bajando el exponente y restando el exponente menos 1 y nos queda menos 2 tercios de x a la menos 5 tercios. Bueno, entonces ahí fueron varios ejemplos. Tenemos otros ejemplos más sofisticados. Por ejemplo, aquí en se puede usar la regla del producto, ¿sale? Esa es una forma. O la otra forma es distribuir, ¿no? y simplificar, ¿no? Por ejemplo, t a la 1 medio por t sería t a la 1 medio más 1 sería t a las 3 medios, ¿no? Y nos va a quedar exactamente el mismo resultado. Tenemos aquí muchos ejemplos propuestos que nosotros vemos en un curso de cálculo, típicamente de lo que es cálculo diferencial. Déjenme ver si le puedo cambiar. Ya no sé si le puedo cambiar aquí a esto. A ver si se ve, pero creo que no se ve muy bien. Bueno, entonces, ok, esas son las derivadas de las funciones más simples, más estándar, polinomios, etc. ¿Qué sucede con las funciones más complejas, que se llaman funciones trascendentales? Que es las trigonométricas, la exponencial, el logaritmo y las inversas, por ejemplo. Funciones trigonométricas inversas. En el caso de las funciones trigonométricas, ya es un poco más complejo realizar obtener las fórmulas de derivación, porque tenemos que saber o conocer ciertos límites de las funciones. En particular, hay 4 límites que se utilizan para encontrar cuáles son las reglas de derivación
para las funciones trigonométricas, que son estos cuatro límites, que es el límite de la función seno de x o seno de t cuando t tiende a 0, que es 0, el límite de coseno de t cuando t tiende a 0, que es igual a 1, que eso no hay problema porque en la gráfica se ve de forma muy sencilla. Uno sabe que el seno de 0 es 0 y que el coseno de 0 es 1. Los que sí son más difíciles de encontrar son el límite de seno de t entre t. ¿Por qué? Porque cuando nos sustituimos t y t nos va a quedar 0 entre 0, ¿sale? Y eso no está definido en matemáticas, entonces hay que proceder de una forma diferente. Igual que el límite de 1 menos coseno de t entre t nos va a quedar arriba cuando tomamos t tendiendo a 0, nos va a quedar 1 menos coseno de 0, o sea, nos va a quedar 1 menos 1 entre 0 y va a quedar 1 entre 0 y no está definido. Sin embargo, esos límites vale 1 y vale 0. Y para ello lo que se requiere es hacer una construcción ahí sofisticada, ¿verdad? De un triángulo y un círculo e ir haciendo aproximaciones para obtener esos límites. ¿Sale? Entonces, tiene que ver un poquito con desigualdades. No es laborioso, pero hay que explicarlo bien, ¿sale? Para la demostración de tanto de la desigualdad C como de la desigualdad D, ¿sale? Pero no hay problema, más o menos sale de forma fácil. Bueno, ¿eso para qué nos sirve? Bueno, eso nos sirve para construir lo que son los límites, pero la derivada de seno de x. La fórmula sigue siendo exactamente la misma, que es seno de x más h menos seno de x entre h. Sin embargo, la función seno se puede escribir de una suma de números o de una suma de ángulos. Se puede escribir como seno del primero coseno del segundo más coseno del primero seno del segundo menos seno menos este seno de x. Esto de aquí, esta distribución de seno de una suma como la suma de todos estos dos productos, se llama identidad trigonométrica y eso lo vemos muy bien en el curso aquí de funciones matemáticas, ¿no? del TCU. Bueno, aquí lo importante es que nosotros podemos, por ejemplo, agrupar seno de x y nos va a quedar coseno de h menos 1, y de aquí hacemos un poquito de álgebra, si se dan cuenta, hacemos un poquito de álgebra, y tomando el límite nos va a quedar, o sea, lo que estamos haciendo es todos esos términos escribirlo como producto de a más b más c más d, ¿sale? Y tomamos el límite de todo y nos va a quedar el límite de a por el límite de b más el límite de c por el límite de d, que son estos cuatro límites. El primer límite, pues no hay problema, ¿verdad? El límite de una constante, porque dense cuenta que aquí es x y aquí es h, entonces cuando tomo el límite cuando h tiende a 0, pues me da la constante que es seno de x. Y luego el límite de coseno de x, como es independiente del límite de la variable, que es h, pues nos va a dar coseno de x. Sin embargo, este límite que tenemos aquí, que es el límite de coseno de h menos 1 sobre h, o también se puede poner como menos el límite de 1 menos coseno de h entre h. Si me regreso un poquito, ustedes ven que es un límite de esta forma, ¿no? Nada más que aquí está en la letra t y ahí está en la letra h, pero es 0. Y luego el otro límite, que nosotros lo determinamos, lo escribimos con t, ¿sale? Es lo mismo que con h, ¿verdad? Y nos queda 1. Es decir, si nosotros evaluamos, nos va a quedar límite de seno de x, por 0 es 0. Se elimina el primer término. Y luego, este que está aquí nos queda límite de coseno de x por 1, nos queda coseno de x, y como las variables son distintas, pues nos queda coseno de x. Y esa sería la demostración de lo que es el límite, de lo que es la derivada del seno que nos da coseno de x. Para coseno es exactamente lo mismo, ¿sale? Es muy parecido, se utiliza otra identidad trigonométrica. Aquí ya no es seno, coseno, coseno, seno,
sino es coseno, coseno, seno, seno, para desarrollar el coseno de una suma de variables. Igual se toman los límites, se evalúa, se simplifica y nos va a dar menos seno de x. La derivada del coseno es menos seno de x. La función tangente ahí es más fácil de derivar. ¿Por qué? Porque la tangente se puede poner como, por identidad trigonométrica, se puede escribir como seno de x entre coseno de x. Y esta es la derivada de una división de funciones, se aplica la regla, se simplifica utilizando identidades trigonométricas y al final nos queda que la derivada de tangente es igual a secante cuadrada de x. Entonces aquí tenemos un resumen de lo que son todas las derivadas de las funciones trigonométricas. Las más facilitas son las de seno y coseno, y de ahí pues las otras son un poquito más complejas. Entonces hay varios ejemplos ahí un poco sofisticados, muchos ejercicios, ¿sale? Y ese sería, digamos, que nuestro tercer video. Entonces aquí vamos a cortarle.